Simplemente yo estoy cogiendo elementos químicos, los estoy ordenando en el orden que a mí me interesa o en la secuencia que a mí me interesa y los estoy poniendo encima de la mesa. Este clip forma parte de un episodio completo que ya puedes ver en nuestro canal de YouTube. Además, recuerda que en Engrama ofrecemos terapia psicológica online y formaciones en psicología científica para todas las edades y perfiles. Tienes la información en la descripción del vídeo. Y hasta ahora solo hemos hablado de humanos porque pensamos en humanos y aquí generalmente hablamos sobre cuestiones humanas que yo creo que son muy interesantes. Pero hablar de reproducción en humanos tiene un tinte a veces un poco antropocéntrico porque nosotros podemos editar, modificar y crear cualquier cosa que tenga ADN. Podemos utilizar estas técnicas para crear ya no mascotas a la carta, ya no bebés a la carta, sino para introducir nuevas especies de organismos en ecosistemas. Esto lo estamos trabajando con una colaboradora nuestra que trabaja en Australia, en el Instituto de Investigación Marina. Y en Australia, al igual que en el resto del globo, los investigadores están viendo cómo sus ecosistemas se degradan muy rápidamente. Los arrecifes de coral, por ejemplo, y otros tipos de arrecife que no son de coral, que se degradan muy rápidamente con el cambio climático. Y cuando ella conoció la historia del ADN sintético, nos contactó y nos dijo: me interesaría explorar éticamente qué sucedería si yo puedo diseñar una especie que tenga una capacidad determinada para sobrevivir en aguas que están por encima de los 30 grados. O incluso una bacteria que pueda comer plástico, que sabemos que esas bacterias existen en la naturaleza, y yo pueda introducirla en un lago que se ha contaminado porque está cerca de una fábrica, etcétera, estas cuestiones. Con lo cual yo creo que realmente la técnica del ADN sintético, que es como se llama, todo el aspecto de creación que yo he comentado, creo que cuando llegue a descubrirse cambiará nuestra historia. Creo que será una de esas cosas que estudiaremos en los libros de historia como caída del Imperio Romano, descubrimiento de América, Revolución Francesa, porque será la primera vez que nosotros seamos capaces ya no de escribir nuestra propia historia, sino de escribir la historia de todos los seres vivos, la historia del planeta. Porque hasta ahora, bueno, sí hemos modificado algunas cosas. Nosotros sabemos que el maíz que nos comemos ahora, la mazorca de maíz, no se parece en nada a la mazorca de hace 6.000 años que nosotros hemos domesticado y hemos cruzado con otra planta. Sabemos que las vacas de ganadería, de donde salen las hamburguesas o de donde sale la leche, no son las mismas vacas que habían en los prados de Europa hace 3.000 años. Hemos modificado un poquito la naturaleza, pero es que ahora podemos crearla desde cero. Y no solo vamos a poder crear personas, sino que vamos a tener la capacidad, por supuesto esto hay que pensar muy bien qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y lo que debemos hacer, de crear cualquier otra forma de vida. Somos el único homo que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra, pero si alguien quisiera hacer un Homo sapiens neanderthalensis, ¿sería una persona como nosotros? ¿Sería como es una especie distinta? ¿Tendría otro estatus moral? Y eso son cosas que nosotros vamos a poder hacer en un futuro porque vamos a tener esta capacidad. Entonces tenemos que pensar muy bien lo que se va a poder hacer. Es también muy problemático el pensar que aquí se puedan producir desequilibrios, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros prohibimos el doping y hay ciclistas que llegan al Tour de Francia que no se dopan y hacen una performance, hacen una carrera con unos tiempos determinados, pero hay uno que se está dopando y dobla en tiempo a todos? Existe una asimetría. Si no puedes detectar, ¿no?, ese dopaje, ¿qué va a suceder si tenemos sociedades en las que está prohibido hacer bebés a la carta, pero de repente hay personas que lo están haciendo y crean desigualdades transgeneracionales? Pues a lo mejor tenemos que repensar nuestro futuro, y ya hay filósofos que han pensado en esto y decir, bueno, es que nosotros ahora vivimos todavía como nuestros antepasados que vivían en las cuevas, somos de un clan. Tú te consideras, y yo, mucho más cercano a tu grupo de amigos o a la gente de tu pueblo o a tu familia por vínculos sociales. Porque claro, de tu familia normalmente no tienes la prueba de paternidad y de maternidad de tus padres, con lo cual asumes que es una familia social. Yo no sé si mi madre es mi madre o si me adoptó con 3 meses y nunca me lo dijo. Y no tengo manera de comprobarlo sin un test de ADN. ¿Qué sucede? Que yo considero que mi madre es mi madre y que mi padre es mi padre por cuestiones sociales y el ADN me da igual. Yo tengo mis amigos que en España decimos que son la familia que se elige. Es que no hay criterio más social que ese. Entonces yo me siento mucho más cercano a mi mejor amigo de toda la vida que me puedo sentir a una persona con la que me siento enfrente en el autobús o en el metro. Entonces, ¿por qué mis hijos van a tener una... En mi caso no ventaja, pero a lo mejor los hijos de X familia van a tener una ventaja económica
simplemente por tener una relación social con unas personas. Entonces ya hay filósofos que están diciendo, claro, tu mayor interés como padre es que tu hijo tenga unas características, no porque te puedas modificar tú, sino porque quieres que tu hijo, que es el legado social de tu vida, tenga las mejores opciones en la vida. Entonces a tu hijo es a quien le vas a dejar todo normalmente, o a tus hijos, o a tu familia, o a tus amigos, a quien le vas a dejar todo cuando te mueras. Hay filósofos, sobre todo muchas filósofas que vienen del feminismo, que dicen, bueno, si nosotros ahora fuésemos capaces de reestructurar la sociedad de manera que cuando tú te mueras lo tuyo pasa al gobierno y el gobierno lo redistribuye entre todos, tú no tienes ningún interés, o mucha gente diría no tengo ningún interés en que mi hijo vaya a tener las mejores características biológicas porque va a tener el mismo acceso que el hijo del panadero, que el hijo del dueño de Zara, que el hijo del dueño del Madrid, del Barça, me lo invento. Entonces, bueno, a lo mejor este punto de inflexión biológico, paradójicamente, nos ayuda o nos lleva a cambiar todas las estructuras sociales que hemos construido falsamente en criterios biológicos que muchas veces no demostramos. A mí me está estallando la cabeza, ¿eh? Con tantos temas. Perdón que me he enredado mucho con esta pregunta. No, para nada, o sea, me encanta. Pero es que me han surgido 20.000 posibles temas y, por ejemplo, has comentado el hecho de que vamos a poder o podríamos llegar a crear especies, ¿no? De algún modo. Tú como creyente, eso que al final estaríamos jugando un poco como a ser Dios, ¿no? Lo que entendemos por ello. ¿Cómo lo vives eso? Yo creo que trabajar según qué temas siendo creyente es imposible sin incurrir en contradicciones. Incluso yo creo que hacer una vida normal, es decir, una vida normal me refiero, vamos a pensar ahora en el católico estándar que va a misa, es una persona muy practicante, intenta ceñirse lo máximo al catecismo de la Iglesia Católica, creo que aún así es muy difícil llevar ese tipo de vida sin incurrir en contradicciones. Entonces, si aparte de ello eres científico, estás trabajando con cuestiones que la Iglesia Católica públicamente condena, ¿no? Como el aborto, y tú, como yo en mi caso como creyente, considero que el aborto es una cosa que debe estar permitida. Sí es cierto, como te he dicho antes, que a lo mejor creo que hasta 12, 14 semanas es exagerado, que a lo mejor deberíamos pensar si rebajarlo un par de semanas o no. Pero aún así estoy de acuerdo en que una mujer embarazada de un mes pueda abortar, por supuesto. Siendo creyente, esto incurre claramente en contradicciones. La creación, que es lo que tú comentas, nosotros los católicos creamos en un Dios eminentemente creador. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esta palabra de creación, surgen muchísimas dudas. Fíjate que yo, cuando discutí este tema por primera vez con nuestro equipo de investigadores, yo nunca lo llamé creación, simplemente decía, bueno, podemos hacer nuevas especies, podemos hacer... Siempre utilizaba la palabra... Nuestro grupo de investigadores es muy diverso. Tenemos investigadores que son de la Universidad de Manchester, de Oslo, de Suecia, de Australia, ¿no? Como Karen, que es la investigadora que trabaja con este tema de creación de especies. Yo siempre hablaba, en inglés decía construct, construimos un genoma, construimos un ADN. Y recuerdo que Anna Smaido, que es una de las investigadoras de este proyecto, que ella es catedrática en la Universidad de Oslo de filosofía, de filosofía práctica, ella es bioeticista, me habló en un momento dado dijo, crear, no sé qué, porque si estamos creando no sé qué, y yo continué hablando de hacer este genoma y hacer esto y diseñar este ADN desde cero, ella me decía, pero es creación, ¿por qué no dices la palabra creación? Y yo naturalmente me salió a decirle, es que no creo que sea creación, porque, por un motivo, yo creo que nosotros estamos reordenando cuestiones que ya existen en la naturaleza, es decir, yo puedo hacer un ADN a partir de 4 moléculas, pero esas 4 moléculas ya existen en la naturaleza. No es que yo coja la nada, que es lo que yo entendería en un primer concepto como creación, y haga algo de esa nada, sino que simplemente yo estoy cogiendo elementos químicos, los estoy ordenando en el orden que a mí me interesa o en la secuencia que a mí me interesa y los estoy poniendo encima de la mesa. Eso es conceptualmente hablando. Entonces, no creía yo que fuese algo de creación de cero, pero claro, también me dijo, bueno, nosotros sabemos que existen los átomos, reordenamos los átomos y hacemos mesas, y tú no dirías que un carpintero no ha creado este mueble, ¿no? O que una persona que trabaje, yo qué sé, en la industria del metal, del plástico, lo que sea, no ha creado este pie para el micrófono. Entonces sí que es cierto que desde entonces empecé a utilizar la palabra creación y estuve convencido de la palabra creación, pero no creo que se asemeje a jugar a ser Dios porque, aparte del Dios personal, por supuesto, creo en el Dios arquitecto, en el que es lo que, ontológicamente hablando, es decir, en lo que es el estudio de la esencia de las cosas,
sí que adopto el credo católico de que Dios es la persona que nos ha creado, creo en esto. Creo que es también la persona cercana que decide un poco mi vida, hacia dónde va. Soy una persona muy practicante, consulto muchísimas cosas con Dios, estoy en muchos grupos de rezo, practico, voy a misa los domingos, etc. Entonces, no considero que esta creación sea equivalente a la de Dios, porque en un primer momento lo que te comentaba, yo creo que una creación es precisamente hacer algo de donde no hay, que es lo que se le presupone a Dios desde cualquier religión abrahámica o desde cualquier religión, ya sea el Dios cristiano, el Dios judío o el Dios del Islam, es la creación. Él nos ha creado a todos, ha creado el mundo tal y como es, el universo y todo lo que nos envuelve. Entonces, en ese sentido, no creo que sea jugar a ser Dios. También es cierto que, como católico, muchas veces pienso, ostras, debatimos muchísimo entre nosotros en nuestro grupo de investigación, pensamos muchísimo si una cosa debería estar permitida o no. Entonces, cuando yo vengo aquí y pongo algo sobre la mesa, normalmente, o hablamos de cuestiones como eugenesia, normalmente yo y muchísimos investigadores de nuestro grupo de investigación hemos pasado por todos los puntos, normalmente de forma asíncrona. Uno ha estado convencido de que esta técnica es eugenésica y debe aplicarse, otro ha pensado que esta técnica no es eugenésica pero no debe aplicarse, otros creen que no es eugenésica pero deberíamos dejarlo a la elección, y muchas veces sucede que el que creía que era eugenésica deja de pensarlo, y yo que antes no lo pensaba ahora lo pienso. Entonces he pasado muchas veces por preguntas que son incómodas y pensar, ¿realmente esto va en contra de mis creencias? ¿Yo como cristiano creo que estoy haciendo daño a alguien o no estoy haciendo daño a nadie? Entonces sí que es cierto que desde la parte bioética cada vez estamos más convencidos de que estas técnicas no hacen un daño per se a las futuras generaciones, porque estamos hablando de generaciones que no existen, pero es cierto que tenemos cosas emocionalmente que a veces nos pueden echar para atrás. Entonces yo creo que, aunque yo soy muy racional y creo en el poder de los argumentos, y evidentemente yo soy una persona que cambia mucho de opinión, pero siempre guiada por argumentos, a veces hay alguna idea que pienso y que emocionalmente no me guste, pienso, a lo mejor esta emoción que estoy sintiendo es una pista o algo que me debería hacer ver que, aunque yo puedo justificar argumentalmente muchísimas cosas, realmente esta permisividad no la deberíamos tener en la creación de embriones que no tengan un origen genético de mi pareja o mío. Y muchas veces, pues bueno, incurrimos en este tipo de contradicciones. Yo sí que es cierto que creo que la religión a veces la compramos como un paquete entero y muchas veces tenemos que desgajarlo. Por ejemplo, tenemos un sistema de normas morales dentro del credo católico y un sistema ontológico, que es el qué de las cosas. Nuestras normas morales a nivel católico todos las conocemos, ¿no? Los 10 mandamientos, muchísimas otras cuestiones ad hoc. Todos sabemos dentro de la Iglesia Católica que no matar es algo que está prohibido, y en una cuestión, ya no vamos a hablar aquí de defensa propia porque excepciones hay siempre, vamos a pensar en una situación cualquiera en que tú ahora cojas y me claves a mí un puñal y me mates, todo el mundo dentro de la Iglesia Católica te diría que eso está mal. Pero es que muchísimas personas fuera de la Iglesia Católica también te dirían que esto está mal. Compartimos un sistema de valores comunes, al menos en este apartado, en el apartado ético o en el apartado moral. Sin embargo, estas personas no comparten el apartado del Dios creador. Lo que siempre se comenta, muchas veces se ha debatido, que yo creo que es muy falso. ¿Se puede ser buena persona sin creer en Dios? Por supuesto. Y se puede ser muy mala persona creyendo en Dios. No tenemos que comprar la religión como un todo. Entonces, yo en este caso muchas veces sí que intento disociar el sistema de valores morales que emana sobre todo de la Iglesia como institución, dentro de las distintas ramas del cristianismo. Pues lo que no se considera familia dentro de la Iglesia Católica, los luteranos o los ortodoxos, algunos tipos de ortodoxos, pueden considerarlo como éticamente aceptable. Entonces, y dentro de la Iglesia Católica hay muchos católicos que creemos que existen y deben existir familias de personas de sexo opuesto, familias homosexuales. Entonces yo intento disociar esto un poco y decir, yo lo que siempre voy a comprar del catolicismo por una cuestión de fe indemostrable e irracional es el paquete ontológico, en el Dios creador, en el Dios con el que yo me siento acompañado, con el que yo me siento en comunión cuando voy a misa, cuando rezo, cuando tomo la Eucaristía, pero creo que hay que repensar mucho el sistema moral, porque el sistema moral cristiano, aunque es una interpretación de la Biblia, hay muchísimas cosas que
emanan de una institución y que tenemos que actualizar conforme tenemos nuevas técnicas. Entonces, no podemos ir a buscar cuestiones de aborto. Bueno, aborto a lo mejor es un poco más... El aborto ha existido siempre, pero no podemos ir a buscar cuestiones de edición genética o de selección de embriones a la Biblia. No podemos ir a buscar cuestiones de creación de ADN a la Biblia, porque dentro del paquete ontológico no lo vamos a encontrar. Pero tenemos que tener en cuenta a lo mejor este paquete ontológico para construir el otro, el paquete, ¿no? O el conjunto de normas morales y de normas éticas. Intento siempre disociar un poquito lo que es de Dios y lo que es de la Iglesia, por decirlo de alguna manera. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.